Es viernes de la octava de Pascua, 22 de abril del año del Señor 2022. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron de la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos en esa semana de Pascua como si fuera un solo domingo, un solo día, y estamos leyendo las historias de las apariciones del Señor. Acuérdense, la resurrección es un evento dentro de Dios que solo conocemos por sus efectos. ¿Cuáles son los efectos? La tumba está vacía, los lienzos están ahí bien dobladitos, las apariciones de Jesús y sus clavos en las manos y su herida en el costado. Aquel que murió el Viernes Santo resucitó. Y ahora estamos en el capítulo 21 de San Juan, donde los discípulos están en el lago Tiberíades, donde todo empezó, en el lago de Galilea, al norte, cerca de Cafarnaún. Y ahí está Simón Pedro, ¿no?, donde quiere regresar a su antigua vocación de ser pescador, ¿no? Acuérdense, van a pescar, el resucitado quedó fuera, su seguimiento a Cristo quedó fuera. Y es interesante, dice el Evangelio, que era de noche y no pescaron nada. Jesús está ausente y sin Jesús no podemos nada. Sin Jesús hay oscuridad. Eso es lo más interesante del Evangelio, la tragedia de nuestra vida, de la humanidad. Jesús es la luz del mundo, y cuando Jesús no ilumina nuestra vida, hay tinieblas, y cuando hay tinieblas no podemos hacer nada. La comunidad cristiana sin Cristo no puede funcionar. Por eso es Jesús que sale al encuentro de sus discípulos y nos cuida a su iglesia, cuida a su comunidad. Y de cierta manera han pescado algo, ciertamente que no. Pero esa comunidad cristiana que tiene que escuchar a su maestro, y por eso la orden: echen la red a la derecha de la barca. Echen la red. Es Jesús, que también lo podemos ver en el capítulo 5 de San Lucas, que le dice a Pedro: echa la red. Al final de cuentas, en el capítulo 5 de San Lucas dice Pedro: hemos pescado toda la noche y no agarramos nada. Ahora, cuando Jesús aparece en nuestra vida, la red está llenísima, hay tantos pescados. Con Jesús todo es abundancia. Pónganse a pensar la multiplicación de los panes. 5 panes y 2 pescados. ¿Sí que hay? Se llena. Hay canastas, 12 canastas llenas de sobra. Y eran más de 5,000 los hombres. Ahora, ¿quién reconoce a Jesús? Es el discípulo amado. Aunque sí, el personaje más importante ciertamente que es Cristo, después de Cristo es Pedro, pero el importantísimo el discípulo amado. Es decir, aquel que tiene la experiencia del Señor es quien lo reconoce. En la vida es eso. Muchas veces los cristianos no reconocemos a Jesús porque no lo amamos. El discípulo amado es quien lo reconoce. Es el Señor, porque ha tenido una experiencia, un encuentro con Él. Lo dice la primera carta de San Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Esa es la experiencia del discípulo amado, aquel que estuvo
al pie de la cruz. Todos decimos que es Juan el Bautista, que es Juan el Evangelista, pero es cualquier persona, cualquier discípulo de Jesús. Ahora, quien se lanza es Pedro, a final de cuentas. Es aquel que impulsivo, que es capaz de. Le falta un poquito de hondura, de profundidad, pero es capaz de. Se lanza. Ojalá que así fuéramos como Pedro, dispuestos, que a veces nos vamos a descalabrar, pero el Señor está allí siempre presente, ¿no? Y es un Jesús que tiene una delicadeza por su comunidad cristiana, ¿no? Les prepara el desayuno. ¡Qué emoción! Es el Señor que lavó los pies a sus discípulos y es ahora el Señor que les prepara el desayuno a sus discípulos, a esos 7 que se llenan de plenitud. Están cansados de haber navegado toda la noche, ¿no? Frustrados, ¿no? Y sin embargo está allí Jesús preparándoles el desayuno, como el buen siervo, ¿no? Y simplemente vengan a almorzar. Jesús no les recrimina nada, no les dice nada, ¿no? Y ese es un gesto que se hace eucarístico al final de cuentas, ¿no? Ahora, esa es la tercera vez que Jesús se aparece, que Jesús se aparezca en nuestra vida, en tu vida y en nuestra vida. Te invito, estamos en Pascua, felices Pascuas de Resurrección. Y también te recuerdo que pasado mañana domingo tenemos nuestro bazar aquí en San León Magno. Tenemos una grande fiesta todo el domingo, fiesta de Pascua. Todo el domingo, que es domingo de la Divina Misericordia, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche tenemos fiesta, música, juegos, comida, celebración. Alegrémonos y regocijémonos, el Señor vive, vive, vive. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, alégrense. Alégrense en el Señor. Entonces nos vemos este domingo. Aquí invita a tus amistades, a todos. Al final del bazar, a las 8 de la noche más o menos, tenemos la rifa de nuestra camioneta 2022 Silverado. Aquí te esperamos. Que tengas feliz viernes, felices Pascuas de Resurrección nuevamente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor resucitó y el Señor vive. Amén.